Buenas noches. Antes de relatar la vida del pintor Paul Cézanne, fue un pintor francés post-impresionista, considerado el padre de la pintura moderna, cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística hacia el mundo artístico del siglo XX. Sin embargo, mientras vivió, Cézanne fue un pintor ignorado que trabajó en medio de un gran aislamiento. Desconfiaba de los críticos, tenía pocos amigos y hasta 1895 expuso solo de forma ocasional. Fue un pintor de pintores que la crítica y el público ignoraban, siendo apreciado solo por algunos impresionistas y al final de su vida por la nueva generación. Paul Cézanne nació el 19 de enero de 1839 en Aix, en Provence, sur de Francia. Es hijo de Anne Honorine y de Louis Cézanne, y conoció en su infancia a Émile Zola. En sus estudios se dieron a finales de los años 50. Decidió dedicarse a la pintura, aunque comenzó estudios de Derecho por complacer a su padre. En 1862 inició sus estudios de arte en París. Asistió a la academia para ejercitarse en el dibujo. Los impresionistas le aceptaron dentro del grupo y expuso con ellos en el 74 y en el 77. Su gran aportación a la pintura se realizó tras la disolución del grupo impresionista, cuando deriva hacia una pintura más intelectualizada. Durante la década del 80 pasó gran parte de tiempo en su Aix-en-Provence, que es su ciudad natal, y en el 86 heredó la fortuna de su padre y consiguió la independencia económica, aunque permaneció en su aislamiento social. En su vida privada, en el 72 tuvo un hijo, Paul, con su amante Maria. La pareja se casó en el 86 y al final de su muerte muchos pintores jóvenes viajaron hacia Aix-en-Provence para verle trabajar y pedirle consejo en sus últimos años. Antes de su muerte, el 22 de octubre de 1906, en Aix, Paul Cézanne ya había logrado un prestigio considerable. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy le voy a hablar sobre las dos esculturas más pronunciadas del artista Paul Cézanne. La primera es los jugadores de cartas. Dos tipos jugando a las cartas y una botella de vino. Resultado, uno de los cuadros más caros de la historia del arte. Retrato del artista Paul Cézanne, Francia, en 1893. Es uno de los 5 cuadros sobre naipes que realizó Cézanne en la década del post-impresionismo, como es habitual en este artista francés. Los volúmenes de los jugadores están definidos con sus características formas geométricas, que acabarían llamando la atención de Picasso y los cubistas. Cézanne es el padre de todos nosotros, llegó a decir el halagüeño Matisse de su parte. Se acabaría obsesionando también por los colores de Cézanne y llegaría a prácticamente plagiar alguna de sus obras. Sea como sea, Cézanne es considerado únicamente el padre de la pintura moderna, y este cuadro en concreto, uno de los íconos de la historia del arte universal, con estos míticos dos campesinos jugando a las cartas y una botella de vino en medio de la que se refleja. Los jugadores de cartas es una famosa serie de pinturas del artista francés Paul Cézanne, como les expliqué. Esta serie consta de 5 pinturas. Fue creada entre 1890 y 1892 y son consideradas obras maestras del arte post-impresionismo. La siguiente obra que hizo el pintor Cézanne son Los bañistas de Cézanne. Cézanne realizó el cuadro entre los años 1898 y 1905. El de las bañistas es un tema en el que Cézanne trabajó a menudo y los grandes bañistas representan quizás el conjunto de las expectativas pictóricas del artista y es considerada su obra emblemática. En ella, el artista recupera uno de los grandes temas mitológicos y clásicos de la pintura de los siglos XVII y XVIII, para despojarlo en toda alegoría a través de su técnica. Los ricos azules que denominan las armonías cromáticas de esta pintura evocan el color presente en la atmósfera mediterránea, sin describir concretamente ningún paisaje.
Las figuras se encuentran compuestas a base de contrastes entre colores cálidos y fríos, azules y en las formas que se alejan y pierden de vista, y rosas, naranjas y amarillos en las que se aproximan al espectador. El pintor no ha utilizado la caída de la luz para construir las formas, sino que ha creado la sensación lumínica a través de las sombras que arrojan las piernas de los dos bañistas, sentadas de derecha a izquierda. El influjo de la luz se encuentra en las partes menos recargadas, las más próximas al espectador, dejando que base brille a través de la pintura. Los azules intensos de los contornos que rodean la figura crean un relieve físico que contradice la recensión, pero producen a la vez una iluminación que contiene el efecto a realizarse. Sesame reconstruye los cuerpos y los deforma. La morfología de las mujeres sigue las líneas de la vegetación y somete a un proceso de abstracción que consigue establecer un estado de osmosis con respecto al paisaje. En esta pintura, Sesame logra una espléndida integración de la figura en la naturaleza y una de sus principales obsesiones, y abre las puertas a la disolución de formas que experimentará la pintura en el futuro. El óleo de 127 por 196 centímetros se encuentra en la National Gallery en Londres. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Boris Payasco y le voy a hablar sobre El niño en el Ves Rojo. El niño en el Ves Rojo es una pintura de 1894 de Paul Cézanne. Representa a un niño en traje italiano tradicional el 10 de febrero de 2008. La pintura fue robada en la Fundación Burleigh-Zurich de Suiza. Fue la pintura más valiosa del museo y se valora en $91 millones. El artista pintó 4 retratos al óleo del Michelengo di Rosa, el chico italiano del chaleco rojo, todos en diferentes poses, que le permitieron estudiar la relación entre la figura y el espacio. Esto ocurrió entre 1888 y 1890. La más famosa de las 4 pinturas es Una belleza del día, que representa al muchacho en clave melancólica, sentada con el codo sobre una mesa y con su cabeza apoyada en la mano. El óleo es la propiedad de la Fundación Burleigh-Zurich de Suiza. Los otros 3 retratos, todos con diferentes poses del mismo modelo, se encuentra en museos de Estados Unidos. Le voy a hablar sobre también de Una moderna Olimpa. Una pintura de una Olimpia moderna de Paul Cézanne es una obra maestra del arte moderno que ha cautivado a los amantes del arte durante décadas. Esta obra de arte es una de las más famosas del artista francés y es considerada una de las pinturas más importantes del siglo XIX. El estilo artístico de Cézanne es único y se caracteriza por su uso de formas geométricas y colores brillantes. En una Olimpa moderna, Cézanne utiliza una técnica de pincelada suelta y una paleta de colores vibrantes para crear una imagen impresionante de una mujer desnuda. La composición de la pintura es impresionante y muestra a la mujer en una pose seductora y desafiante. La figura de la mujer se encuentra en el centro de la pintura, rodeada por un fondo oscuro que resalta su belleza y sensualidad. En conclusión, Una Olimpa moderna de Paul Cézanne es una obra maestra del arte moderno que ha cautivado a los amantes del arte durante décadas. La técnica pincelada suelta, la paleta de colores vibrantes y la composición impresionante hacen de esta pintura una de las más importantes del siglo XIX. La historia de la pintura es fascinante y poco conocida, lo que convierte en una obra de arte aún más interesante y valiosa. Gracias. Muy buenos días, yo le voy a hablar sobre el análisis iconográfico de la obra Los jugadores de cartas. En esta obra se pueden observar 2 personajes masculinos jugando las cartas. Ambos parecen sentados sobre sillas, uno frente al otro, alrededor de una mesa cubierta con mantel anaranjado. Ellos dirigen sus miradas a las combinaciones de naipes que sostienen con sus manos, dejando en evidencia una clara concentración en el juego. Sobre la mesa podemos observar una botella de vino. Además, los personajes guardan algunas características comunes en cuanto a su postura, expresión y su vestimenta.
Ahora podemos observar en el personaje de la izquierda que aparece erguido y apoyando ambas muñecas sobre la mesa. Expresa una evidente seriedad facial, mientras contempla sus naipes, a la vez que sostiene su pipa de color blanco con sus labios. Usa bigote, lleva cabello corto y además su vestimenta consta de un pantalón de tonalidad ocre, un saco y el cuello blanco de una prenda que podría tratarse de una camisa. Ahora el personaje de la derecha tiene una posición un tanto encorvada, apoyando el peso de su torso en los antebrazos, que reposa sobre la mesa. Su mirada está dirigida hacia su juego de cartas, una clara concentración en su rostro. Él luce bigote, una cabellera corta, descubre a un hombre de menos edad. Su atuendo consta de un pantalón amorranado, con un saco de tonalidades ocres. Él usa una camisa de color blanco y un gorro que tiene forma ovalada. Ambos jugadores evidencian una clase social baja, lo cual se ve en las características del ambiente en el que llevan a cabo su partida. Gracias. Hola, mi nombre es Ruth López Castro. Les voy a hablar sobre algunos lugares donde se exhiben las obras de Paul Cézanne. Este fue un destacado pintor francés conocido como su estilo innovador y su contribución a la transición entre el arte impresionista y el arte moderno. Sus obras se han exhibido en numerosos lugares y museos en todo el mundo. Aquí yo mencionaré algunos de los lugares donde se han exhibido sus obras y algunos proyectos de investigaciones relacionados con sus obras. Lo podemos encontrar en el Museo de Orsay, que queda en Francia, en el Museo también de Getty, que queda en Estados Unidos, en el Museo de Arte Moderno, que queda en Estados Unidos. Además de estos lugares y proyectos específicos, las obras de Cézanne se han exhibido en numerosos museos del arte y galerías en todo el mundo, como parte de exposiciones temporales y préstamos de coleccionistas. Además, algunos proyectos de investigaciones relacionados con su obra pueden estar disponibles en instituciones académicas o galerías del arte también en Ecuador. Lo podemos encontrar como en el Museo del Arte Contemporáneo, que queda en Quito, en galerías de las artes privadas, en los eventos culturales y las conferencias. Estos eventos pueden abordar la obra de Cézanne y su influencia sobre la historia del arte. Gracias.